Un saludo a todos, bienvenidos a esta presentación que vamos a hacer del nuevo proyecto de religión. Una presentación que en la sesión de hoy consistirá en una presentación de sus líneas generales para hacernos una idea, ¿no?, de cuáles son sus elementos más importantes para que podáis darlo a conocer y que más adelante podremos ir profundizando en algunos de sus aspectos. Es una renovación de un proyecto, del proyecto anterior Jesús y Vida, que responde a años de uso, a retorno por parte de los docentes, a avances pedagógicos, a nuestra propia experiencia, y que nos ha permitido hacer una renovación profunda del proyecto. Ya veis que el título del proyecto es Contigo. Rompemos con aquella secuencia de títulos de Jesús y Vida que había sustituido Palabra y Vida, Fe y Vida, etc. El título Contigo, en una sola palabra, evoca relación, compañía, Dios conmigo, yo con Dios, los demás conmigo, yo con los demás. Todos nos decimos estoy contigo, en una relación de amor, de cuidado, de servicio. Y de hecho, eso sintetiza, podríamos decir, todos los contenidos del área, todos los contenidos de la fe, la relación con Dios, la relación con los demás, contigo. Es una colección, como veis, de 6 libros, como la anterior, y que es mucho más que un cambio de nombre. No es solo un cambio de nombre, sino que es una renovación profunda, sobre todo desde el punto de vista pedagógico y didáctico, pero sin partir de cero, sino que aprovecha y mejora todo lo bueno de Jesús y Vida. Es decir, avanzamos desde un punto de llegada, no empezamos de cero. Aprovecha sobre todo la distribución de los contenidos de cada grado y la distribución de los contenidos en el conjunto de la etapa. En ese sentido, lo mismo que se trataba en el libro, por ejemplo, de Jesús y Vida 3, se continúa tratando en Contigo 3. Es decir, no cambian los contenidos. El profesor que daba en 5º grado continuará dando los mismos contenidos en 5º grado. Por supuesto, manteniendo aquella claridad doctrinal, aquella fidelidad al magisterio de la Iglesia que caracteriza siempre toda esta sucesión de proyectos o de colecciones, ¿no? Pero la mejora es en la claridad y en la ordenación, en la estructuración de esos contenidos. Y esa misma ordenación, esa misma claridad nos permite, con lo que me he encontrado al elaborar el proyecto, con que es más fácil precisamente mostrar esa claridad doctrinal. Y sobre todo, lo decía antes, la renovación es sobre todo en lo didáctico, con un aprendizaje, como veremos, mucho más activo, más competencial, más vivencial, que contribuye precisamente porque no se reduce a un aprendizaje memorístico, se traduce en una asimilación más profunda, en una interiorización más completa de esos contenidos que transmitimos en el área. Bueno, pues esa claridad y coherencia en la organización de los contenidos y en la metodología, que es, digamos, como lo que me gustaría destacar hoy, es lo que va a estructurar la sesión esta que estamos haciendo, pero que esa claridad y coherencia contribuye de una forma muy eficaz a facilitar el trabajo de los docentes, y esto es lo que trataré de demostrar, y favorece el aprendizaje de los alumnos. Pues empecemos con esta primera parte. Vamos a mostrar con las ideas principales en qué consiste esa claridad y coherencia, también podríamos decir esa estructuración en la distribución de los contenidos. Mirad, lo primero es que en los 6 libros, en todos los libros, en todos los grados, todos los años tienen el mismo número de unidades, que son 6, y los mismos 4 apartados.
Todos los libros de primero a sexto tienen 6 unidades didácticas en torno a un hilo conductor que después explicaremos, es decir, con una gran coherencia que une la unidad 1 con la unidad 2, la 2 con la 3 con la 4, etc. Es decir, el profesor tiene muy claro cada año sobre qué contenido está trabajando, pero esto lo veremos después. Lo que decía es que en todas las unidades, en las 6 unidades de todos los libros, siempre se sigue un mismo itinerario que refleja este esquema de 4 apartados. El apartado observamos la realidad, al que le sigue el apartado caminamos con Israel, conocemos a Jesús y vivimos con Jesús. Fijaros en un detalle importante, son el color. El color de observamos la realidad, en ese tono verde, será siempre el mismo en todos los libros y esto nos permite identificarlo en los libros, lo podemos ver, ¿no? Cuando en cualquier unidad yo abro un libro, por el apartado observamos la realidad, vemos como en la parte superior derecha de la página está señalado esto y en un libro, por ejemplo, pues de quinto grado, de una temática totalmente distinta, también veremos en el apartado observamos la realidad y cuando pasamos página y cambiamos de color, vamos al apartado caminamos con Israel o pasamos página y vamos al apartado conocemos a Jesús o el apartado vivimos con Jesús. Esta sucesión de apartados que enfocan el tema de la unidad desde una perspectiva distinta. Observamos la realidad, lo hace desde la experiencia de los alumnos. No le explicamos todavía nada nuevo, no le transmitimos o pretendemos transmitirle ningún contenido, sino que le animamos a observar su entorno o a observar su propio interior, es decir, observar la realidad en torno al tema de la unidad, que en el apartado siguiente lo vemos desde escenas o personajes del Antiguo Testamento. El apartado caminamos con Israel y el apartado conocemos a Jesús desde la vida y la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento. Y por último, el apartado vivimos con Jesús desde el presente, ¿no? Desde la vivencia cristiana en la Iglesia, cómo ese tema que hemos visto, que hemos descubierto en la realidad, que lo hemos observado en la realidad, que lo hemos visto reflejado en el Antiguo Testamento, después en la enseñanza y en la vida de Jesús, cómo lo vivimos hoy o cómo intentamos vivirlo hoy desde la fe. Bueno, pues esa estructura, como este mapa de orientación, nos sirve, insisto, para todos los libros y para todas las unidades. Siempre con el mismo título, siempre con los mismos recursos gráficos. Además de las 6 unidades con esta estructura, en todos los libros encontraremos también lo que llamamos 3 cápsulas de conocimiento. Dentro de un momento explicaremos lo que son. Pero eso que vemos ahora en la pantalla, 6 unidades con esa estructura y 3 cápsulas de conocimiento, lo podemos ver en todos los libros, de Contigo 1 a Contigo 6. Veámoslo reflejado, ¿no? Esa estructura en un libro de primero o segundo. Vemos primero, observamos la realidad, caminamos con Israel, conocemos a Jesús, vivimos con Jesús. O en un libro de tercer grado, los mismos elementos, con los mismos colores. La franja superior, que estamos viendo en la pantalla, con el mismo color, en la que vemos el título de la unidad, sería lo que vemos aquí. En esta franja siempre veremos esta franja que está presente en todos los apartados, pero nos indica el título de la unidad y el número de la unidad, de modo que simplemente hojeando el libro siempre tengamos muy claro en qué unidad estamos y en qué apartado estamos, lo cual facilita enormemente el trabajo del docente. Y lo mismo lo vemos aquí en un libro de quinto grado. Bien. El siguiente punto, hemos visto siempre la misma estructura, todos los libros, todas las unidades. Siguiente punto,
todos los libros, cada libro, mejor dicho, sigue un hilo conductor muy definido que enlaza las unidades, las 6 unidades didácticas. A partir del tercer grado, además, con una gran unidad o una conexión importante de un libro con otro. Veámoslo. El hilo conductor de Contigo 3 es la vida de Jesús. Es un recorrido por la vida de Jesús, es decir, por la plenitud de la revelación de Dios preparada en el Antiguo Testamento, ¿no? De manera que si en la unidad 1 vemos la infancia y la vida oculta, siguiendo un orden cronológico, pasamos a la vida pública, el anuncio del reino, la última cena, la pasión y muerte de Jesús, la resurrección y la glorificación de Jesús. Es un recorrido cronológico por las escenas de la vida de Jesús que nos explica el Nuevo Testamento. Bueno, pues esa plenitud de la revelación de Dios nos permite o nos conduce al libro 4, en el que vemos cómo eso que hemos recibido de Dios lo expresamos en la fe. ¿En qué creemos? ¿Cómo formulamos lo que creemos los cristianos? Que es el credo. De manera que la sucesión de unidades de 4º grado es un recorrido por los artículos del credo o símbolo de la fe. Y en la primera unidad vemos la revelación, pero después Dios Padre y la creación, Dios Hijo que se hace hombre, la encarnación, Dios Hijo que se entrega por nosotros, la redención, y cómo esa salvación de Cristo nos llega por el Espíritu Santo en la Iglesia, y por último la vida eterna, el encuentro con Dios al que nos conduce esta fe. Y esa fe que creemos, que la celebramos en la liturgia, en los sacramentos. Por eso el libro 5 es un recorrido, una sucesión por los 7 sacramentos. En la unidad 1 el bautismo y la confirmación, la Eucaristía, etc. Un recorrido, el libro 5, por los 7 sacramentos. Y claro, esa fe que profesamos en el credo, que celebramos en los sacramentos, tiene que convertirse también en vida, ¿no? Y es cómo vivimos esa fe que hemos acogido. Pues en los mandamientos, en las bienaventuranzas, en el estilo de vida, ¿no? Pues este es el hilo conductor, el tema principal de Contigo 6. Y es un recorrido por los mandamientos, seguidos, pues empezando por el primero y terminando por el 10º. Esto, para cualquier profesor entenderá y verá enseguida que estos son las partes del catecismo de la Iglesia, lo cual este orden nos ayuda, como decía antes, a exponer ese mismo contenido de la fe cristiana de una forma mucho más clara, mucho más nítida. En primero y segundo, el hilo conductor no es, digamos, tan definido. Son algunos temas básicos del mensaje cristiano, conectados evidentemente unos con los otros, pero sin una conexión tan explícita, digamos, sin ser tan monográficos. ¿Por qué? Porque tampoco es necesario. Es decir, en un niño o una niña de 6-7 años, esa perspectiva más global no la tiene una experiencia muy del presente, de lo que está trabajando en esa sesión, y prácticamente no se acuerda de lo que hizo la semana pasada. Pues imaginaos de lo que hizo hace 1 o 2 meses. Bien, además de este hilo conductor que unifica bueno, un detalle que me viene ahora a la cabeza. Esos hilos conductores, esa temática monográfica de cada libro, se corresponde a una de las que había en el proyecto anterior, Jesús y Vida. Por eso decía antes que los docentes continuarán tratando el mismo tema o los mismos temas que en los libros anteriores, pero de una forma mucho más clara, gracias precisamente al siguiente punto, que es el de las cápsulas de conocimiento. Hemos dicho antes que cada año, además de 6 unidades didácticas, que como hemos visto tienen una conexión
muy clara unas con las otras, es decir, en la sucesión de los sacramentos, la sucesión de los mandamientos, la sucesión de los artículos del credo, la sucesión de las escenas de la vida de Jesús. Esto es lo que marca la sucesión de unidades. Además, hay en cada libro 3 cápsulas de conocimiento. La cápsula 1, la cápsula 2 y la cápsula 3, que aparecen después de las unidades 2, 4 y 6. Vamos a explicar esto de las cápsulas, ¿no? Una cápsula es un tema monográfico presentado de una forma muy visual que nos permite ampliar o profundizar un contenido, obtener una visión de conjunto de temas que a lo mejor se tratan de forma fragmentada en otros libros, adelantar contenidos que se tratarán más adelante o, al revés, recordar contenidos que se trataron hace 1 año, 2 años y que conviene refrescar. Seguiré profundizando, pero las cápsulas, como su nombre indica, son independientes del hilo argumental de las unidades. Las hemos puesto después de la unidad 2, 4 y 6 para que se vea que tienen un peso específico importante en aquel año, en la educación de los alumnos, en su formación. Es decir, que no es un anexo, digamos, para distraer o para hacer bonito. No, es un contenido que conviene tratar y que por eso está aquel año, aquella cápsula y no otra. Precisamente teniendo en cuenta los contenidos que se tratarán en años futuros o que se trataron en años anteriores. Que esto me interesa subrayarlo, ¿no? Pero no hemos puesto las cápsulas, las 3 al final, todas juntas, para evitar que se vieran como un anexo, ¿no? Como algo, bueno, que si se quiere se usa y si no, no. Es algo que en la propuesta didáctica se explica, pues que tienen su tiempo, su dedicación. Pero por el hecho de ser cápsulas, pueden tratarse en otro orden y en otro momento. Es decir, en el libro aparecen después de una unidad, ¿no? Y además se ve claramente como después de terminar la unidad 2, que va siguiendo siempre este mismo esquema, pasamos página y cambiamos completamente de diseño y nos dice cápsula 1. Y ahora veremos algunos ejemplos. Pues la maquetación es completamente distinta y nos indica claramente que estamos trabajando una cápsula. Pero decía que no es imprescindible, porque son cápsulas independientes, no es imprescindible hacer primero la 1, después la 2, después la 3. Esta es la sucesión que nosotros proponemos y es la lógica y la que habría que seguir. Pero si un profesor, por las circunstancias que sea, le interesa comenzar por la cápsula 3 o subrayar y dedicar más tiempo a la cápsula 2, adelantarla o retrasarla o alterar su orden, no hay ningún problema, porque son cápsulas independientes. En esta imagen vemos las 3 cápsulas que hay en cada libro, ¿no? Si en cada año hay 3 cápsulas, por tanto tenemos 18 cápsulas en total. Lógicamente se adecúan, igual que las unidades didácticas, a la edad de los alumnos. Pero como he dicho antes, no nos sirven para, me interesa ahora subrayarlo, ¿no? Nos sirven para ampliar un contenido o profundizar en él. Por ejemplo, en el libro 3 vemos una cápsula, mejor dicho, con estos ejemplos que veamos, ¿no? Una cápsula de primer grado que se titula Amigos de Dios, sobre personajes de la Biblia. Era un contenido, si lo recordáis, que ya estaba en Jesús y Vida. Es simplemente una visión de conjunto y muy visual, decía, de los grandes personajes del Antiguo y el Nuevo Testamento. O en una cápsula 2, la casa del Señor, sobre el espacio litúrgico, sobre el templo cristiano, que el niño sepa poner nombre a los distintos elementos, a los distintos lugares y espacios
del templo cristiano era un contenido que ya estaba en Jesús y Vida, pero estaba distribuido a lo largo de las unidades. En cambio, ahora lo concentramos, lo encapsulamos, podríamos decir, en una sola cápsula a la que le podemos dedicar más o menos tiempo, 2 sesiones, 4 sesiones, porque las cápsulas también nos permiten esto, adaptarnos a las peculiaridades del tiempo que tiene cada colegio. Sabemos todos que hay colegios que tienen más horas de clase, otras que tienen mucho menos, y las cápsulas nos permiten, pudiendo estirarlas más o menos, y en cambio manteniendo el rigor de las unidades didácticas, nos permiten adaptarnos al tiempo. Quería poner este ejemplo, ¿no? La Eucaristía paso a paso, una cápsula en la que se profundiza en los distintos momentos, nombres, lugares, etcétera, de la celebración de la Eucaristía, un contenido que ya estaba en Jesús y Vida 3. Esto es un tema que la estructura de las unidades no nos permite tratarlo con esta profundidad, pues le dedicamos una cápsula. Y si una profesora le interesa preparar, porque le ocurre esto, pues preparar a sus alumnos para la primera comunión, y le interesa trabajar este contenido, pues puede adelantar o retrasar esta cápsula que está en el libro 3. Y como veis, siempre la primera doble página de las cápsulas en todos los libros tiene este formato que nos permite distinguirla muy bien de las páginas anteriores, que son de una unidad didáctica, o las páginas siguientes, donde empieza ya la siguiente unidad. Este sería un ejemplo de una cápsula de cuarto sobre los 7 sacramentos. Por ejemplo, en quinto se ven todos los sacramentos uno detrás de otro a lo largo de todo el año. Pero antes, una cápsula nos permite, en pocas sesiones de clase, o en una, si hiciera falta, pues verlos todos en su conjunto, en su globalidad. O la historia de Israel, en todas las unidades de todos los libros, en el apartado Caminamos con Israel, se tratan escenas y personajes del Antiguo Testamento. Bueno, pues una cápsula, o más de una en este caso, nos permite tener una visión global, una visión de conjunto de esa historia de Israel, de la historia sagrada, ¿no? O si en el libro 4 se trabaja durante todo el año en los artículos del credo, pues una cápsula en el libro 6, 2 años más tarde, nos permite refrescar aquel contenido trabajando, viéndolos en su conjunto, los artículos del credo. Bien, pues estamos hablando de claridad y coherencia y estructuración en la distribución de los contenidos. En esta página que aparece en la página 10 y 11 de todos los libros, nos permite, os servirá a vosotros y os servirá sobre todo para mostrárselo a los docentes cuando presentéis el proyecto, nos permite solo en una página, en una doble página, ver claramente de qué trata, qué contenidos se trabajan a lo largo de ese año y, por tanto, viendo esta misma página todos los años, vemos con esta visión todos los contenidos que se trabajan a lo largo de la etapa, desde primer grado hasta sexto grado. Hasta ahora hemos hablado de la estructuración o claridad y coherencia en los contenidos. Ahora hablamos de la claridad y coherencia, de la sistematización, podríamos decir también, en la metodología, que decía que es uno de los elementos más importantes en esa renovación del proyecto. Voy a referirme también a 3 aspectos. El primero es sesiones de clase. Mirad, cada doble página del libro corresponde a una sesión de clase. O al revés, una sesión de clase son 2 páginas del libro. Cualquiera de los libros, si yo lo abro por la página que lo abra, eso que me aparece en una página es lo que tengo que hacer ese día en clase. Y paso página y eso es lo que me toca hacer en la siguiente clase. Esto, insisto, en todos los libros, Una doble página,
una sesión de clase. Una doble página, una sesión de clase. Eso lo digo para las unidades didácticas, no para las cápsulas, que como hemos dicho antes, funcionan también metodológicamente de una forma independiente de las unidades, ¿no? Pues, en cada sesión de clase hay pocas actividades y de dinámica variada. Consistirá en esa dinámica en observar un pequeño vídeo de pocos minutos, una sucesión de imágenes o una imagen fija que está en el libro o que podemos proyectar en la pantalla, o leer un texto individualmente o en voz alta, un diálogo por parejas en pequeños grupos de toda la clase, o un trabajo individual, sea de escribir, de dibujar, de completar, una actividad interactiva, una reflexión en silencio. Son distintos ejemplos de dinámicas de actividades con las que nos encontramos en esas sesiones de clase. Pero en cada sesión de clase hay pocas actividades, si os fijáis, alternando además momentos más activos y momentos más reflexivos. Esta alternancia, esa sucesión de actividades y no muy extensas cada una, favorece la atención de los alumnos. Y eso lo decimos basándonos en aportes de la neurociencia, además de la experiencia que todos tenemos. Veamos una doble página, en este caso cuatro actividades. ¿Veis? Casi siempre son 4 o 5 actividades. Insisto en lo de dinámica variada. Trabajo individual, trabajo en equipo, actividades más de movimiento, actividades más de reflexión, de silencio. Hay alrededor de 50 sesiones cada año con sistemas previstos para aumentarlas o disminuirlas sin dificultad, en función de si un profesor o una institución tienen 1 o 2 horas o 2 sesiones a la semana, ¿no? También se pueden seleccionar algunas de estas actividades. Esto ya son detalles para una explicación más detallada o más profunda del proyecto. Aquí el mensaje principal es pocas actividades en una misma sesión de clase y de dinámica variada para favorecer la atención de los alumnos. Después tenemos la misma estructura metodológica, en la misma metodología, en el mismo apartado. Es decir, el orden y tipo de actividades en el apartado, por ejemplo, observamos la realidad del libro 5 y del libro 6, es la misma en todas las unidades, en todas las unidades de estos 2 libros, ¿no? Por ejemplo, el apartado Caminamos con Israel. Aquí simplemente viendo en la unidad 1, en la unidad 2, en la unidad 3, etcétera, vemos solamente con el diseño, con la maquetación, que la estructura de la clase siempre es la misma. Siempre es comenzar, como veis en la pantalla, con una rutina de pensamiento de veo, pienso y me pregunto, en torno a partir de un video o de una imagen, y ese inicio de la sesión, se repite siempre en el apartado Caminamos con Israel, en todas las unidades de primero y de segundo. O en el libro de tercero, en el apartado Conocemos a Jesús. Si os fijáis, siempre es el mismo estilo, el mismo tipo de actividades, la misma dinámica. O en el libro quinto, sobre los sacramentos, pues siempre es esa misma metodología, es decir, el mismo orden y el mismo tipo de actividades. Bien, pues esta repetición, este ritmo repetitivo, ayuda enormemente al docente a dirigir las sesiones, porque sabe perfectamente qué es lo que tendrá que hacer en aquel apartado en todas las unidades. Y esto le da seguridad, le da experiencia, le permite mejorar su trabajo unidad tras unidad. Porque si empieza en la unidad 1 con por ejemplo, esa
esa rutina de pensamiento que decía antes, ¿no? Bueno, pues en la unidad 2 podrá, en base a su experiencia en la unidad 1, mejorarla, perfeccionarla como docente, ¿no? El cómo la conduce esa rutina de pensamiento. Y en la 3 todavía más, y en la 4 más. Y eso durante 2 años. Es decir, le permite adquirir hábitos pedagógicos que le permiten ir mejorando en su trabajo como profesor, como docente. Y a la vez, esa misma repetición permite a los alumnos adquirir destrezas, aumentar su aprendizaje. Esto que nos ocurre a todos y en todas las situaciones de la vida. Cuando una cosa la hacemos una sola vez, pues nos sale como nos sale. Pero cuando la vamos repitiendo una vez y otra, la vamos perfeccionando, la vamos haciendo con menor esfuerzo y con mayor eficacia. Pues trasladamos esta experiencia, también en base, como he dicho antes, a los aportes de la neurociencia, a potenciar así el aprendizaje de los alumnos y la eficacia del trabajo de los profesores, ¿no? Hemos dicho sesión doble página, sesión de clase, misma metodología en el mismo apartado. No es que todas las sesiones de clase sigan la misma metodología, no, cada apartado sigue la misma metodología, no cada sesión sigue la suya. En cualquier caso, esas metodologías, esas sesiones de clase en una doble página, que vemos en una doble página, favorecen mucho el aprendizaje activo, es decir, el alumno aprende haciendo las actividades. Si os acordáis en los libros anteriores, por una parte, primero se exponía el texto y después, a continuación, venían las actividades. Aquí no, aquí el alumno avanza en su aprendizaje haciendo las actividades. Pero la información, los textos, la información textual, forma parte de las actividades. Por eso muchas de las actividades dicen, observa el vídeo, lee el texto. Lee el texto y conversamos. O lee las palabras y entonces responder a unas preguntas. Por eso hemos intentado que los textos fueran breves y concisos, más breves y concisos que en Jesús y Vida, y eso ayuda también a enfocarse más, a subrayar lo importante. Y no solo de los textos, no solo en los textos está la información, también lo está en los recursos interactivos, es decir, está en los videos que acompañan en todas las actividades, ¿no? Muchas actividades dicen, observa este vídeo, escucha esta canción. A través de aquella canción, a través de aquel vídeo, el alumno aprende también, se le transmite el conocimiento que después ejercita y trabaja en la actividad que se le pide. Son además actividades abiertas que requieren la implicación del alumno, es decir, no son tanto actividades de repetición del contenido que aparece en el texto, en el sentido que no son preguntas o actividades de respuesta correcta o incorrecta, son más bien preguntas del tipo ¿qué te parece? ¿Qué te sugiere? ¿Por qué piensas que? Según tu experiencia, son preguntas de este tipo. Esto nos permite, expresado en distintos diálogos, ¿no? Son preguntas que lo que pretenden es potenciar que los alumnos se ejerciten en la observación, en la reflexión, en la argumentación, en la escucha de la interpretación y la argumentación de los otros, en el respeto a la argumentación y a la opinión de los otros. Todo esto favorece además el aprendizaje compartido, que todos nos enriquecemos, también el docente, con la diversidad de miradas y de sensibilidades de los alumnos, que a veces ante una misma realidad, ante un mismo texto, ante una misma imagen, distintas miradas nos ayudan a verlo en mayor profundidad, ¿no? Pero esas actividades abiertas, esa intervención más personal, digamos, más implicada del alumno,
no es un obstáculo para o no impide que se muestren con claridad cuál es el contenido que hay que asimilar. Esto se hace en cada sesión por medio de este apartado, de este recuadro que vemos al final, dice recuerda. Y es que en una frase que es como la conclusión de ese recorrido, de esos diálogos, de esas reflexiones, de esas interpretaciones, al final lo que hay es recuerda, y es subrayar cuál es la idea conclusiva, la idea principal de aquella sesión de clase. O en una misma sesión puede haber, como vemos en este caso, dos recuerdas, como conclusión de la actividad que se ha hecho anteriormente. Es decir, toda la sucesión de recuerdas que hay en cada sesión, en cada unidad didáctica, nos deja muy claro, muy definido qué es lo que el alumno tiene que aprender al final, ¿no? Y además, cada unidad didáctica termina con una actividad interactiva, podréis comprobarlo, que es algo así como descubre lo que aprendiste, que en 10 preguntas con 3 respuestas posibles se sintetizan las ideas principales, el contenido principal de la unidad, ¿no? Pues bien, esta sistematización que hemos visto hasta ahora de los contenidos y de la metodología facilita al docente cumplir con su trabajo, que es ese ayudar a los alumnos a asimilar los contenidos del área, a formarlos cristianamente de un modo adecuado a su edad y a sus circunstancias, por esa progresión que hay de los contenidos a lo largo de la etapa. Permite también, le facilita o centrarse especialmente en modular la sesión de clase, ¿no? Introducir las actividades, guiar los diálogos para aterrizar las ideas al contexto, a la realidad, al momento, controlar los tiempos para poder hacer todas las actividades o las que él haya seleccionado en aquella sesión de clase. Y tiene él muy claro qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar sobre cada contenido. Es lo que hemos intentado transmitir en esta sesión, ¿no? Siempre con el apoyo de la propuesta didáctica. Y además le permite, y esto también me gusta señalarlo, desarrollar hábitos pedagógicos, es decir, le permite también crecer profesionalmente, de una forma sencilla ir incorporando innovaciones pedagógicas que hemos integrado en estos libros, ¿no? Y que las puede ir incorporando a su bagaje, a su experiencia. Y evidentemente, y esto es lo más importante, el beneficio que supone para los alumnos, ¿no? Esta metodología, esta claridad en el contenido y en la metodología facilita a los alumnos, por una parte, asimilar los contenidos de un modo progresivo y adecuado a su edad, es decir, formar su cabeza. Y no solo la cabeza, sino también su corazón, es decir, le permite descubrir y activar su mundo interior y aprender a orar, porque son continuas las actividades en estas sesiones de clase de silencio, de reflexión, de oración, de activar su interioridad, ¿no? Es decir, cabeza, corazón y acción, ¿no? Es animarle, despertarle el deseo de hacer el bien, ¿no? De orientar su vida hacia el bien y, por tanto, dándole razones, argumentos, pautas y, sobre todo, modelos, testimonios que le ayuden en esa determinación hacia el bien, ¿no? Y además, contribuyendo junto con las demás materias a adquirir hábitos de trabajo, de razonamiento, de argumentación, esas habilidades que decíamos antes que gracias a la repetición se asimilan. Y también desarrollar mucho las habilidades sociales de trabajo en equipo, de respeto, de escucha, de colaboración, porque en esa variedad de dinámicas de trabajo son continuas, no son una excepción, son continuas las actividades en grupo, en las actividades por pareja, en toda la clase, en pequeños grupos, el aprendizaje colaborativo. Y
Para ello es imprescindible, eso sí, el apoyo del docente, que en la medida de su preparación, de su asimilación del proyecto, podrá sacarle pues, un mayor rendimiento, ¿no? Al principio de todos los libros hay también una doble página, que es esta metodología que sintetiza a grandes rasgos, o sea, en líneas generales, cuál es esa metodología que ha guiado la elaboración de este proyecto, ¿no? Y me gustaría dejaros con esta canción, cuyo texto aparece al principio de todos los libros, que siempre con una frase bíblica con la palabra contigo. Este es como un himno, como una canción que resume los contenidos de la unidad y que nos servirá para, y que muchas actividades también son sobre ella. Contigo, amigo, yo quiero estar contigo, conmigo, amigo, yo sé que estás conmigo. Somos uno, somos uno. Qué bonito es saber que no estamos solos, que Jesús tú siempre estás, nos amas a todos. Contigo, amigo, yo quiero estar contigo, conmigo, amigo, yo sé que estás conmigo. Somos uno, somos uno. Qué fecundo es poder compartir con otros, sería ser comunidad, hermanos de todos. Contigo, amigo, yo quiero estar contigo, conmigo, amigo, yo sé que estás conmigo. Somos uno, somos uno. Qué feliz nos hace ser servidores unos de otros, animarse a darse que el amor lo puede todo. Contigo, amigo, yo quiero estar contigo, conmigo, amigo, yo sé que estás conmigo. Somos uno, somos uno, cantemos a una voz, la vida es comunión. Contigo, amigo, yo quiero estar contigo, conmigo, amigo, yo sé que estás conmigo. Contigo, amigo, yo quiero estar contigo, conmigo, amigo, yo sé que estás conmigo. Pues esa canción, que es como el himno del proyecto, podéis darle el uso que queráis. Y he dicho que en distintas actividades se trabaja, pero nos puede servir, como acabamos de hacer ahora, para promocionar, para dar a conocer, con el uso que queráis. Espero que os haya servido esta presentación y ya sabéis que estoy a vuestra disposición para profundizar, para aclarar dudas, para presentarlo a colegios. En cualquier caso, insisto, espero que os haya sido útil.